Coisas. Perdón. En el nombre del Padre, Pronto. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amém. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas de que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla para ustedes aquí. Compartir. Díganme si ustedes están mirando. Hago así, por lo menos, si ustedes están mirando la pantalla que abrí. Guadalajara, México. No, aquí, la pantalla de la película, del Esto. pequeño video. São Francisco de Assis, sim, este. Este, ¿no? Ya. A ver si ustedes logran escuchar. Sí, ahora sí, a pantalla de YouTube. Sí. Creo que YouTube. Aquí vemos. A ver si logran escuchar también el audio. ¿Es ese? ¿Quién fue? Sí. Brincar la publicidad. Saltar. San Francisco de Asís. Proveniente de una familia de acaudalados mercaderes de telas, Francisco fue un niño consentido al que no le faltó nada. Sus padres no escatimaban en ostentar sus riquezas, dándole al pequeño todos los lujos que había en ese entonces, desde las mejores ropas hasta una educación de primera línea. Con el paso del tiempo, la vida de San Francisco daría un giro de gigantes proporciones y se convertiría en uno de los personajes históricos más influyentes de la Edad Media, inspirando a otros a continuar un estilo de vida rigurosamente austero y entregándose íntegramente al cristianismo. Hijo de un rico comerciante italiano de nombre Pietro Bernardone y de una noble dama francesa llamada Johanna Pica de Bourlemont, nació en Asís en 1182 y le bautizaron con el nombre de Giovanni. Se cree que tuvo al menos un hermano de nombre Angelo, del que no se tienen más datos. En el momento de su nacimiento, su padre se encontraba en Francia haciendo sus negocios y cuando volvió de su viaje decidieron llamarlo Francisco. Recibió la mejor educación que sus padres pudieron proporcionarle. Siendo joven, tenía una vida despreocupada y sin responsabilidades. Sus amigos eran de alta alcurnia y competían en despilfarros cuando andaban con ellos. Sediento de emociones y galán apasionado, no se cohibía, sin embargo, en dar generosas limosnas a sus servidores y por lo general era respetuoso y cordial. En esa época practicó el tiro con arco, también aprendió la lucha cuerpo a cuerpo y era un jinete singular. La inclinación hacia estos ejercicios bélicos se debía a su interés en convertirse en héroe de guerra como caballero medieval, en detrimento de lo que su padre quería para él, que era continuar con las actividades mercantiles. Cuando tenía aproximadamente 20 años, en 1201, fue llamado a luchar en la guerra entre Asís y Perugia. El joven Francisco se dispuso a combatir sin temor, pero a finales del 1202 fue hecho prisionero. Tras este lance en la soledad de la mazmorra y recordando los horrores de la guerra, sintió la insatisfacción referente al tipo de vida que había estado llevando y empezó su cambio a una maduración más emocional. Sería puesto en libertad un año después, luego de que su padre pagara una cuantiosa suma de dinero por su rescate. Cuando volvió a Asís era otro hombre, mucho más espiritual, mostrando una conducta de desapego a lo terrenal. Sus viejos amigos de fiesta ya no lo entusiasmaban. El punto culminante de su transformación se dio cuando se cruzó, por casualidad, con algunos leprosos, a quienes tiempo antes le parecían repulsivos. Francisco se obligó a abrazarlos y besarles, considerando después que esa experiencia había sido liberadora.
A partir de ese momento, se dedicó a visitar las capillas de la zona y después de visitar la capilla de San Damián, empezó a reconstruirla, pues dijo haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle: Francisco, repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre, y la ganancia se la ofreció al sacerdote de la capilla, pero éste la rechazó. Al saber esto, su padre se enfureció. Si antes había censurado a su hijo por la vida de lujos, Pietro Bernardone vio ahora en aquel donativo una prodigalidad en perjuicio del patrimonio que tantos sudores le había costado. Lo buscó, pero Francisco se había ocultado. Un mes después, el hijo decidió encarar a su padre, pero este, sin escucharlo, le reprendió duramente y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó. A su regreso, fue ella quien recibió los regaños del señor de la casa y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San Damián. Pero Francisco lo confrontó y con calma le reafirmó que desafiaría cualquier cosa por amor a Cristo. Pietro Bernardone, preocupado por lo perdido en su patrimonio, llevó a su hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituírselas a su progenitor, rehusando cualquier bien terrenal. A partir de ese momento, no existen indicios de que volvieran a relacionarse. A los 25 años y en total pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó incansablemente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y, pidiendo materiales y dinero a los caminantes de la zona, se dedicó a restaurar las iglesias de San Damián, San Pietro en Merulo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Cuando no estaba trabajando, estaba mendigando con los pobres y orando. En febrero de 1209, el eremita se convirtió en misionero. Descalzo y sin más ropa que una sencilla túnica ceñida con una cuerda, comenzó pronto a atraer las miradas curiosas y a veces hostiles de los pobladores. No obstante, en la medida que se daba a conocer, se corría la voz sobre los sobrecogedores sermones que divulgaba, y antes de darse cuenta, ya contaba con un grupo de seguidores a su alrededor. Los primeros fueron Bernardo de Quintavale y Pietro Catrani, a los que pronto se sumarían otros 9. San Francisco de Asís practicaba lo que predicaba. La pobreza, la oposición al placer y la mortificación del cuerpo eran su insignia, pues estaba basado en los ideales de los evangelios. En aquella época, otros grupos que promovían un regreso al cristianismo primitivo habían sido declarados herejes por el Papa, razón por la que Francisco quiso contar con la autorización pontificia. Hacia 1209, tras recibir a Francisco y a un grupo de 11 discípulos suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa. La primera, con pasar del tiempo, se llamaría franciscana o de los franciscanos, en la cual pronto se integrarían otros notables nombres y donde destacaría San Antonio de Padua. En 1212, con la colaboración de la ilustre Santa Clara de Asís, fundaría la rama femenina de la orden, las damas pobres, más conocidas como las clarisas. Años después, entre 1221 y 1223, se crearía la Orden Tercera con el fin de aceptar a quienes no podían desligarse de sus obligaciones familiares. En 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la primera orden, llamada entonces de los Hermanos Menores. Entre 1219 y 1220, Francisco trató de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas y tras reunirse con su amigo Santo Domingo de Guzmán, se sintió inspirado para predicar en Egipto. Las intenciones eran de buscar la conversión del líder islámico, el sultán Al-Kamil, y a partir de allí a todo el pueblo moro, siendo este uno de los proyectos más ambiciosos y arriesgados que realizó Francisco. Si bien es cierto que no logró la conversión del sultán, este quedó tan gratamente sorprendido por la personalidad del santo que le permitió visitar los lugares sagrados que se encontraban en el vasto territorio árabe. Después de esto, siguió incansablemente trabajando por la orden.
pero a partir de 1221 esta daba muestras de cierta indisciplina por parte de algunos de sus miembros más nobles, que se rendían a la opulencia y a la soberbia y a otros placeres mundanos contrarios a la filosofía de la hermandad. Francisco los encaró con afán. Poner en riesgo las prácticas primigenias de la cofradía como el ascetismo y la humildad no tenían cabida en el pensamiento drástico del santo. Por eso, entre 1221 y 1223, crearía la Orden Tercera con el fin de contener las aspiraciones de estos hermanos, pero también para aceptar a quienes no podían desligarse de sus obligaciones familiares. Recopila constantemente documentación exigida por el Papa, atiende a los pobres, enfermos y abandonados, e inspira a otros con su ejemplo. Pero en el año 1224 decide entregar la dirección de la comunidad a sus más cercanos colaboradores. A partir de allí, San Francisco se dedicaría por entero a la vida contemplativa. Los ayunos constantes, sus muchos esfuerzos físicos y una posible tuberculosis, de la cual nunca se recuperó totalmente cuando estuvo en la cárcel, hicieron mella en su cuerpo. Su debilidad corporal, sin embargo, contrastaba con su fortaleza espiritual, que se intensificaba en la misma medida que su humanidad sucumbía. En septiembre de 1224, 2 años antes de su muerte, habiendo Francisco ido al Monte Alberno en compañía de algunos frailes, pide a Cristo que le transmita sus sufrimientos y que le infunda en el corazón la misma llama de su amor. Después de intensas oraciones, entró en un trance profundo. Según el relato de San Buenaventura, Francisco es escuchado y un serafín colosal y resplandeciente se le aparece, dejándolo abrumado. Este le imprime las señales del crucificado en las manos, los pies y el costado, y el santo las conservó por el resto de su vida. Se dice que Francisco evitaba a toda costa exponer los estigmas por considerarse indigno de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. Por esto, desde entonces, siempre procuraba estar con las manos metidas entre las mangas del hábito y con los pies cubiertos por medias y zapatos. Retornó a la Porciúncula acompañado por Fray León. En su camino hubo muestras de veneración al estigmatizado, pues su acompañante hacía saber a todos acerca de ese prodigio. Mientras tanto, su salud seguía empeorando. El sangrado de sus heridas lo hacía sufrir constantemente. En el verano de 1225, su salud se agravó aún más cuando visitaba a Santa Clara y a sus hermanas clarisas en su convento en la capilla de San Damián, teniendo que quedarse a recibir los afectuosos cuidados de ellas. Desde su dolor, aún en San Damián, compuso el hermoso poema Cántico a las criaturas, también llamado Cántico del Hermano Sol, como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, a las fuerzas de la naturaleza y a lo que se siente unido como hermano auténtico. El día 2 de octubre, Francisco, ya en el Palacio Episcopal de Asís, reunió a sus hermanos y, como hiciera Jesucristo la tarde del Jueves Santo, repartió entre ellos trozos de pan bendito. El día 3 finalmente murió, con 44 años, cantando el himno Morte Sucede. Al día siguiente es enterrado en la iglesia de San Jorge, en la ciudad de Asís, pero el cortejo fúnebre pasa por San Damián, para que una compungida Santa Clara pudiera despedir al poverello de Asís. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. Hoy San Francisco es considerado por la Iglesia Católica como el patrono de los animales, debido a la compasión que tuvo por todas las formas de vida. También es patrono del medio ambiente y de los comerciantes. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. San Francisco es conocido como el hombre que más se asemejó a Cristo. Vivió como un hombre nuevo y de otro mundo, como el hermano universal, como un hombre de paz y de reconciliación, como el poverello, el amante de los pobres, el cantor de la creación. Francisco de Asís es ante todo un místico, un verdadero contemplativo, un enamorado de Cristo, pobre y crucificado. Francisco no es solo un hombre que reza, sino, como dice su biógrafo Tomás de Celano, es un hombre hecho oración. La presencia de Dios lo transfigura hasta convertirlo en otro Cristo.
Pronto. Bom, alguns pontos foram importantíssimos para a conversão de Francisco. Algunos puntos fueron importantísimos para el cambio de vida de San Francisco. O primeiro foi passar pela prisão na Guerra de Perúdia. El primero fue estar encarcelado durante la guerra de Perugia. Quando seu pai pagou o resgate para ele retornar para Assis, alguma coisa dentro dele já era diferente. Cuando su papá lo resgató pagando el cobro por su arresto, algo pasó ya diferente dentro de Francisco. Mas ele ainda sonhava em ser alguém grande. Pero todavía soñaba en ser alguien grande. E ele entrou para o exército das cruzadas. Entonces entró para los ejércitos de las cruzadas. E enquanto ele ia em caminho para a guerra, aconteceu algo dentro dele. Mientras estaba en camino para la guerra, algo sucedió dentro de él. Enquanto dormia, ele teve um sonho. Mientras dormía, tuvo un sueño. Ele estava numa sala cheia de armas. Él se encontraba en una sala que estaba llena de armas. E nessa sala, uma voz falou com ele. Y en esta sala una voz le habló E fez uma pergunta: e hizo una pregunta. Você quer servir ao servo ou ao Senhor? ¿Usted quiere servir al siervo o al Señor? E quando acordou, ele estava atormentado. Y cuando despertó estaba atormentado. Percebeu que ele estava indo no caminho errado. Se dio cuenta que estaba yendo por un camino equivocado E voltou a Assis. y regresó a Asís E ele estava doente. y él se enfermó. Depois de um tempo, ele fez o famoso encontro com o leproso. Tiempos después, él tuvo el famoso encuentro con el leproso. Ele tinha nojo dos leprosos. Él tenía asco de los leprosos. E naquele dia, ele conseguiu abraçar e beijar o rosto de um leproso. Pero en aquel día, Francisco logró abrazar al leproso y a besarlo. Esses foram os primeiros fatos que começaram a mudar a sua vida. Estos fueron los primeros hechos que lo hicieron cambiar de vida. Também a oração diante do crucifixo de São Damião. También hay la oración delante del crucifijo de San Damián, Onde ele escuta a voz dentro da sua alma, vai e reconstrói a minha igreja. delante del crucifijo de San Damián, él escucha la voz que pide, vaya, reconstruye mi iglesia. Se travou. Pode repetir Ele uma vez. pensava que se tratava da igreja pequenininha que estava em ruínas. Al principio, Francisco pensó que se trataba de reconstruir la iglesia física, el templo que estaba en ruínas. Mais tarde, ele percebeu que Deus o chamava para algo muito maior. Más tarde, él se dio cuenta que Dios lo llamaba para algo más grande. Um outro episódio foi quando ele se desnudou diante do bispo. Otro suceso que le pasó fue cuando se desnudó delante del obispo. O seu pai estava cobrando dele aquilo que ele doava para os pobres. Su papá
le cobrava lo que Francisco había donado, regalado para los pobres. E naquele momento ele renunciou ao seu pai, entregando as próprias roupas. Entonces, en aquel momento, él también renunció al propio papá, entregando a él sus ropas. Esses foram eventos marcantes na conversão de Francisco. Estos fueron sucesos más importantes en el proceso de cambio de Francisco de Asís. Era um homem com um temperamento difícil, Era um homem com um temperamento muito difícil, porque ele era muito gentil com todos, porque ele era muito cortês com todos, mas muito impetuoso, muito decidido nas coisas que queria fazer. pero em cambio era muito decidido em lo que queria ser, Era muito impulsivo muito impulsivo, e era uma pessoa muito prática para fazer coisas. e era uma pessoa muito concreta em fazer as coisas. Vejam que a história de conversão dele começa com uma guerra. Miren, a história de cambio de vida de Francisco empieza com a guerra, com uma Ele guerra. foi combater na guerra contra a cidade de Perúdia. Ele foi combater em la guerra contra a cidade de Perúdia. Depois ele quer partir para uma outra guerra ainda maior. Depois, ele decide ir-se a uma guerra mais grande todavia. Depois, quando volta, ele é concreto no beijo do leproso. Depois, quando regressa, ele é muito concreto al besar al leproso E também na reconstrução da igreja. e também reconstruindo o templo. Era um homem com uma liderança. Era um homem com liderazgo. Nós temos diversos tipos de santos na igreja. Nós temos muitos tipos de santos na Igreja Católica. Os primeiros que tinham uma vida intensa de oração e vida de eremita. Os primeiros que tinham uma vida de oração muito intensa e vida também de ermitanos. E fundaram comunidades. Fundaram comunidades. E essas comunidades depois trabalhavam para ajudar os pobres. E estas comunidades, por sua vez, ajudavam, trabalhavam para apoiar os pobres. Aqui temos o exemplo de São Bento. Por exemplo, de São Bento, São Benito. Também Santo Agostinho, que era de uma capacidade intelectual muito grande. E também São Agostinho, de uma capacidade intelectual muito grande. Eram homens do pensamento que formaram comunidade. Eram homens do pensamento que formavam comunidades. De uma espiritualidade que fundou comunidade. De uma espiritualidade que fundou comunidades. E depois desenvolveu os trabalhos. E depois desenvolveram seus trabalhos. Na igreja, nós tivemos santos fortes na convivência. E na igreja tivemos santos muito fortes na convivência. Por exemplo, Dom Bosco foi conviver com os garotos da rua. Por exemplo, Dom Bosco foi a viver, se puso a viver com os muchachos que viviam na calle. Fundou todo um processo educacional e espiritual. Fundou todo um processo educacional e espiritual. E também um campo de trabalho muito intenso. E também um campo de trabalho muito intenso. Francisco é uma pessoa do fazer. Francisco é uma pessoa del hacer as coisas, ser concreto. E nesse fazer, ele gerou uma família espiritual. E neste hacer generou uma família espiritual. Com uma espiritualidade fortíssima. Com uma espiritualidade fortíssima. Também no campo da filosofia e teologia. Também no campo de la filosofia e de teologia.
e é aquele que desenvolveu em muito o senso de fraternidade. Y es aquel también que desarrolló el senso de fraternidad. Francisco passa toda uma vida muito intensa, La vida de Francisco foi toda muy intensa. e ele, que no início pensava em ir combater os muçulmanos, faz um encontro com os muçulmanos. Y él, que al principio quería combater los musulmanes, hace un encuentro, vive un encuentro con ellos Que gera fraternidade com os muçulmanos. y genera fraternidad con los musulmanes. Ele trabalhou para que as pessoas pudessem se perdoar umas às outras. Él trabajó para que las personas pudieran perdonarse unas a las otras E fazer um encontro forte com Deus. y tener un encuentro fuerte con Dios. No final da sua vida, ele chorava muito, Al final de su vida, Francisco lloraba mucho e ele repetia sempre: o amor não é amado. y siempre repetía la frase, el amor no es amado. E para ele, o amor era o próprio Deus, era Jesus. Y para Francisco, el amor era el propio Dios, el Jesús. E esse Jesus tinha um nome de pobreza. Y este Jesús tenía nombre de pobreza. Não era tanto a pobreza material, mas a pobreza, o próprio Jesus. No era tanto la pobreza material, sino el propio Jesús. A pobreza material que Francisco vivia era por causa de Jesus, que era pobre. La pobreza material que Francisco vivió era por cuenta de por cuenta de Jesús, que también era pobre. O ponto máximo da pobreza de Jesus é a cruz. El lugar más alto de la pobreza de Jesús es la cruz. E para ele, Jesus era o pobre crucificado. Y para Francisco, Jesús era el pobre y crucificado. E a sua mãe era a virgem pobrezinha. Y su mamá era la virgencita pobrecita. Francisco não criticava os ricos. Francisco no criticaba a los ricos, Não combatia as riquezas. no combatía las riquezas, Mas ele chamava as pessoas para viver em Jesus. pero él llamaba a las personas para vivir en Jesús. Ele não fazia uma propaganda social. No hacía una publicidad social. Ele anunciava o evangelho. Él anunciaba el evangelio. E no final da sua vida, ele teve no corpo as marcas da cruz. Al final de su vida, Francisco recibió en su cuerpo los estigmas de la cruz. E ele quis morrer nu sobre a terra. Y quiso morir desnudo sobre la tierra. Pediu que lhe tirassem o hábito e o colocassem sem roupas na terra. Pidió que le quitasen el hábito y lo pusieran desnudo en la tierra. Ele chamava a terra de irmã. Llamaba a la tierra de hermana. As criaturas eram irmãos e irmãs. Las criaturas eran hermanos y hermanas. O sol e a lua eram irmão e irmã. El sol y la luna eran hermano y hermana. E até mesmo a morte ele chamava de irmã. Incluso la muerte, Francisco la llamaba hermana. E durante a sua vida ele compôs o Cântico das Criaturas. Durante su vida, él compuso el cántico de las criaturas, Onde ele começa: louvado seja meu Senhor por todas as criaturas. y que empieza así: alabado sea mi Señor por todas tus criaturas. Quando tinha problemas entre o bispo e o prefeito, ele compôs uma estrofe. Cuando había conflictos entre el obispo y el prefecto, él compuso una estrofa, Que era onde ele dizia:
Louvado seja meu Senhor por aqueles que perdoam. em que cantava, decía, alabado sea mi Señor por todos los que perdonan. E ele mandou que os frades fossem embaixo da janela dos dois para cantarem o hino das criaturas, pedindo que se perdoassem. Y envió sus frades, sus hermanos, que cantasen a la ventana de los dos este cántico de las criaturas para que se perdonaran. E o bispo e o prefeito se perdoaram. Y el obispo y el prefecto se perdonaron. Vejam que Francisco começou a sua conversão de modo muito impetuoso. Miren, fíjense que Francisco empezó su cambio de vida, su conversión de manera muy impetuosa. Ele era competitivo, Era competitivo, era um homem muito ativo, muy activo, com temperamento forte. un temperamento fuerte. E ao final ele se torna o irmão da fraternidade universal. Y al final, él se torna el hermano de la fraternidad universal. Ele une as pessoas, Él une las personas. ele promove o perdão, Él promociona el perdón. ele promove a conversão das pessoas. Promociona la conversión de las personas. E para ele, o ponto central era viver a palavra, viver o evangelho. Y para Francisco, el punto central era vivir la palabra, vivir el evangelio. Nossa obra nasce de duas espiritualidades: Nuestra obra nace de dos espiritualidades. a espiritualidade do movimento dos focolares e da espiritualidade franciscana. La espiritualidad del movimiento de los focolares y la espiritualidad franciscana. E as duas têm bases semelhantes. Y las dos tienen sus bases semejantes. Viver a palavra Vivir la palabra e abraçar Jesus na cruz. y abrazar a Jesús crucificado en la cruz. E o outro ponto, a unidade e a fraternidade. Y otro punto, la unidad y la fraternidad. A nossa obra tem essa graça de ter na sua base a espiritualidade franciscana. Nuestra obra tiene la gracia de tener en sus bases la espiritualidad franciscana. Nós, de certo modo, somos filhos de São Francisco. De cierta manera, nosotros somos hijos de San Francisco. Frei Hans é um franciscano. Frei Hans es un franciscano. Nelson participava de uma paróquia franciscana. Nelson participaba de una parroquia franciscana. E também Iraci, como tantos outros. Y también Irací y tantos otros. E receberam isso na base da formação. Y recibieron esto en la base de su propia formación. Então, eu fico contente que hoje a gente pode se aproximar um pouco mais da vida de São Francisco. Me alegra porque hoy podemos nos acercar un poco más de la vida, de la historia de Francisco, de San Francisco, Porque ali está a nossa origem. porque ahí está nuestro origen. Tá bom. Eu não sei se agora tem algum comentário ou alguma pergunta nesses 5 minutos. Sí, podemos abrir entonces para preguntas o comentarios. Aquí ustedes, ¿alguien quiere comentar? Véngase entonces. Véngase de una vez. Aquí, siéntese Claro. en la silla especial. Preséntate. Hola, buenas tardes, padre. Es un gusto conocerlo. Mi Ah. nombre es Edwin. A ver, despacio. Edwin. Para mí es muy impresionante cómo San Francisco de Asís se volvió una persona muy humilde, que amaba incondicionalmente a sus hermanos. Yo quisiera llegar a ser como él, pero por mi vivencia me cuesta a veces lograr ser un San Francisco, pero me gusta el modelo a seguir, porque creo que ahí está mi verdadera vitalidad, mi verdadera esencia.
es algo que tengo que trabajar, pero yo agradezco de todo corazón que nos haya dado la oportunidad de conocer un poco más de uno de los núcleos del movimiento de la Facenda, y muchas gracias. Você compreendeu Não, bem? sim, o espanhol eu compreendo bem. Sim, só não fala bem. Tá bem. Francisco é um modelo, Francisco é um modelo, mas não podemos nos comparar com ele. pero não podemos nos comparar a ele. Eu posso me comparar àquele que eu era antes e o que eu sou agora. Eu puedo me comparar a lo que yo era anteriormente y a lo que soy yo hoy. Mas não posso me comparar com os santos, Pero no puedo me comparar con los santos, porque estamos muito longe disso. pero porque estamos muy lejos de esto, Mas eles são modelos. pero son modelos. Claro. Então, para mim é importante que você se compare com quem você era antes e quem você está se tornando hoje. Entonces, lo más importante ahorita es que usted se compare con lo que era anteriormente y con lo que es hoy. E que o modelo de São Francisco possa te ajudar a seguir para frente. Y el modelo de San Francisco puede apoyarte a seguir adelante. Gracias. Muy buena retroalimentación. Sí, es Gracias. que me ubiques, es lo que necesito. Gracias, Gracias, Edwin. ¿Alguien más? Está terminando o tempo. Sí, no hay problema, se pasa un poquito. Amém. Está bien. ¿Alguien más quería decir algo? Si no, véngase rápido entonces, ahí, de Florencia, Colombia. A mí me gusta mucho esta historia de San Francisco porque ver cómo él siendo un hijo bien acomodado, de buena familia, dejó todo por seguir a Jesús y ver cómo me gusta lo último que decía el padre, que me gustó mucho que decía que lo más difícil de él para su conversión fue, digamos, como su orgullo, también su soberbia y todo lo que lo rodeaba de eso. Entonces, pues también me hace recalcar en mi vida y desde que comencé acá, es un modelo a seguir muy, muy bueno para mí porque pues yo también pues, comenzando fui muy orgulloso, soberbio y ver cómo uno va queriendo ver ese Jesús abandonado, también como en mí, como en los compañeros, y me representa como un modelo para mi vida y ver cómo era con la naturaleza, como decía la hermana Luna, el hermano Sol, cómo quería tanto los animales y naturales, ver ese cambio tan maravilloso que él hizo y pues véalo como ya se convirtió en un gran santo. Amén. Muitas graças, muitas graças. Sí. ¿Alguien más? Pronto. Creo que no. Bueno, agradecemos a usted, Padre Marcio, por su tiempo y disculpe, yo me equivoqué con Não, los horarios. não, tranquilo, tranquilo, isso não é problema, não é problema. Muitas graças a todos Gracias, vocês, graças. gracias. Bonita tarde, bonita noche. Dios los bendiga mucho. Amém. Tchau, tchau.